¿Cómo va? ¿Qué novedades? Bien, vamos a garantizar algunas claves, ¿ya? De una vez, esperando que estén bien en todo aspecto, en todo ánimo, para el ingreso a la universidad. ¿Ya? Bien, vamos a garantizar algunas alternativas. Hola, hola a todos, hola a todos. Daisy, Nicole, Sebastián, Flavia, ¿cómo están? Daisy, Alex, Giovanna, hola Giovanna, ¿qué tal? Macklin, Flavia. Bien, vamos con algunas preguntas. Es contractualista. Vamos a ver eso. Considera de que las instituciones sociales se forman a través de acuerdos, contratos entre hombres libres. Hobbes es partidario de los regímenes totalitarios. Considera de que el Estado debe de limitar la libertad humana porque el hombre es malvado por naturaleza. ¿Cuál sería la clave de la pregunta 5? ¿5? Muy bien. No hay problema. No hay problema. No sabes. No, está bien. 6. No te preocupes. 6. 6. Dice que todos tenemos derecho a la propiedad privada, pero considera Locke de que la propiedad privada es fruto del trabajo, ¿ya? Por eso que la clave de las 6, como dicen ustedes, es barco. Muy bien, barco. No te preocupes. A ver, ¿sabes algo de este tema? A ver, ¿cuál sería la clave de la pregunta 7? La clave de la 7. Casa, ¿no? Casa, casa. 7 casa. Bien. Vamos con la clave. A ver, ¿alguien sabe la clave de la 18? A ver, no te preocupes si no lo sabes. Estamos como empezando. Esta tontería, no sé qué le pasa. A ver, manifiesta que allá sí existe un adecuado reconocimiento a las mujeres, ya que no son juzgadas como se visten. A ver, ¿quién hablaba de reconocimiento? De la 18, ¿qué es la 18? ¿Quién hablaba de reconocimiento? Hablaba Nancy Fraser. Claro, Nancy Fraser hablaba de reconocimiento. Bien. Dime la clave de la 19. Cierto. 19. Nada, no la sabes. John Rawls, ¿cómo vas? John Rawls, ¿sabes o no? Dime, si no sabes, no hay problema. Quiero saber cómo están. No sabes, ya, muy bien. No sabes, pues no sabes.
20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Tampoco sabes. No sabes. 20. Ahí está, la 23. A ver, tu reivindicación. 23. No te preocupes, 23. 23. Locke, el padre del liberalismo, ¿no? Nada. Oye, ¿qué pasa? ¿Ah? 23, no te preocupes. Estamos acá para resolver el problema. Pero solo quiero, este es como un examen de entrada. Si no sabes, no sabes, pues. No sabes. A ver, la 24 ahorita. Maquiavelo. 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 O sea, Vizcarra es indicado por corrupto. Vizcarra le dice a Castillo que no sea corrupto. Entonces, ¿cuál sería la clave? Ya. Beso. Más 25, 25, 25. No te preocupes, vas a acabar sabiendo el tema, no te preocupes. Vamos a avanzar con calma, porque vamos a desesperar. 25. Claro, la 25 es casa. Ajá, casas. 25. Bueno, ¿has respondido cuántas? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro preguntas. Ya, está bajito, ¿ah? Está bajito. No, a nada no, estás hecho mal. Ya, bueno, hay que mejorar. ¿De acuerdo? Entonces toma nota que empezamos con el desarrollo de esta teoría para rescate la memoria. Ya, toma mucha atención. ¿De acuerdo? A veces el internet se lentea, a veces el internet, en el salón pasado me estaba molestando con eso. Si el internet se lentea, espérate un ratito, pues, ¿ya? Se va a arreglar. No hagamos cuestión de estado cuando se leguea un ratito, se loguea, no sé cómo se llama esto. Se lentea, yo le llamo así. Solamente toma atención, ¿ya? Y punto. ¿Ya? Listo. Todos atendiendo, ¿eh? Ya, y deja de comentar en chat, ¿eh? Pero no hay problema, vas a aprender. No sé qué le pasa a esta cochinadita. No puedo. Ah, su macho. Sinceramente no sé qué tiene. En fin, en fin. Tomen atención, ¿ya? ¿Qué tal, muchachos? Vamos a empezar una reunión más en la cual vamos a comentar algunos puntos referidos a la filosofía política, que es la rama de la filosofía que va a problematizar acerca de asuntos políticos, asuntos estatales. Problemas de la filosofía política, como ves ahí, en algunas interrogantes. ¿Qué es la política? ¿Qué se entiende por Estado? ¿Cuál es el gobierno más adecuado? ¿Qué es mejor, la democracia o la monarquía? ¿Qué se entiende por poder político? ¿Cuándo es válido la violencia? ¿Quién ejerce la violencia? ¿Qué se entiende por lucha de clases? Esos son temas de filosofía política. Algunos conceptos básicos que nos ofrece la filosofía política es el asunto de la democracia, ¿no? Que literalmente se entiende como gobierno del pueblo. A partir de ahí, un debate importantísimo de los filósofos políticos es saber exactamente qué se entiende por pueblo. Pueblo somos todos, pueblo es solamente la clase trabajadora, pueblo son solamente las personas desposeídas, qué se entiende por pueblo, ¿no? Luego está el asunto de la fuerza bruta, ¿no? Hasta qué momento es importante o es válido la represión violenta.
¿Quién ejerce el monopolio de la violencia? ¿O es el Estado? ¿Y cuáles son los fines de aplicar la fuerza bruta? Aquella fuerza irracional. El control, un fin de la fuerza bruta es la erradicación de un grupo, la imposición de una forma de pensar. También está el asunto del poder político, lo que es la capacidad de gobernar. ¿Quién ejerce poder político? El parlamento, el presidente, una monarquía, el primer ministro. ¿Quién tiene más poder? Eso es el asunto que se refiere a los debates sobre poder político en ese tipo de filosofías. Pero un asunto importantísimo de la filosofía política, muchachos, es acerca de las teorías sobre el Estado. ¿Qué se entiende por Estado? Y básicamente, chicos, encontramos eh, tres grandes teorías en general sobre el Estado. Primero son las llamadas teorías naturalistas, luego son las teorías contractualistas y finalmente la teoría marxista sobre el Estado. ¿Qué es una teoría naturalista? Como su nombre lo dice, profesor, una teoría naturalista sobre el Estado es aquella que afirma que el Estado es una organización natural, tan natural como un panal de abejas, inventado no por los seres humanos, sino por la misma naturaleza. Así como hay nido de hormigas, así como hay panal de abejas, hay una sociedad. Entonces, lo que hay dentro del panal de abejas, por ejemplo, que cada abeja cumple una función, la reina cumple su función, las obreras su función, los zánganos su función, del mismo modo. En la polis, en la sociedad, en el Estado, cada grupo humano, cada individuo cumple una función propia. Función que no es inventada por alguien, sino es una función natural, determinada por la naturaleza. Y el Estado es anterior a los individuos. No es que el individuo se junta con los demás y crea el Estado, sino que el Estado estaba desde antes. Las teorías naturalistas corresponden a las etapas primarias del pensamiento occidental, época en la cual se tenía muy poco conocimiento de la historia, de tal manera que los filósofos griegos y medievales sostenían de que los estados, las sociedades, los países, los sistemas económicos siempre han existido, siempre han estado ahí, digamos desde la eternidad, ¿no? Y que los seres humanos necesitamos de esta organización social para desarrollarnos. Así como una abeja se siente desarrollada, se siente bien en el panal, el hombre se siente bien en su sociedad. ¿De acuerdo? Entonces recuerda que es una teoría naturalista, ¿no? Es aquella que afirma que el Estado es una institución no creada por el hombre, sino un Estado parte de la naturaleza. Aquí tenemos a los griegos, por ejemplo, el famoso Platón, ¿no? Platón decía, ¿qué es más importante, el todo o las partes? ¿O qué es primero? El todo. Si primero es el todo, entonces ¿qué es primero, el individuo o el Estado? El Estado. Entonces, el Estado es anterior al individuo. De tal manera que, pero acá hay un problema, dice Platón, que en esta sociedad, en este mundo sensible, todo se corrompe. Recuerda la teoría de los dos mundos de Platón. Como en este mundo todo se corrompe, entonces hay que hacer una reformulación de los estados. De tal manera que así como existen modelos perfectos de las cosas, existe un modelo perfecto de estado, un estado ideal que se encuentra en el mundo de las ideas, del cual los estados de la naturaleza deben imitar al estado ideal. Y para que los estados de la naturaleza, digamos las polis griegas, imiten adecuadamente al estado perfecto, estos estados de acá deben ser gobernados por filósofos, por una aristocracia de intelectuales, porque son ellos los únicos que saben qué es la justicia. No cualquier persona puede saber qué es la justicia. Quien sabe qué es la justicia es aquel que ha estudiado lo que es la justicia como sinónimo de armonía, en la cual cada clase social, gobernantes, guerreros y productores, cumplen con su función propia. El que se encarga de mantener ese orden no es otro que los filósofos, sostiene Platón. Por su parte, Aristóteles considera de que el Estado tiene por objetivo la felicidad. Recuerda las cuatro causas de Aristóteles, ¿no? En la cual la causa final del hombre es ser feliz. Entonces, la felicidad, ¿dónde el hombre lo consigue? En la polis griega. Fuera de la polis, el hombre no es hombre, o es una bestia o es un dios. Entonces, el hombre es por naturaleza un animal político.
Pero para que el hombre alcance esa felicidad en su polis, el gobernante debe ser sobre todo una buena persona. De ahí que la base de la política, sostiene Aristóteles, es la moral. Por su parte, Santo Tomás de Aquino dice lo mismo que Aristóteles, que el hombre es animal político, que el Estado tiene por objetivo la felicidad. Al fin y al cabo, Tomás de Aquino pues aristotélico es, ¿no es cierto? Que el gobernante debe ser virtuoso, eso de hecho dice Tomás. Sin embargo, Tomás agrega algo más, ¿no? Algo importante, el asunto de la Iglesia Católica. Entonces Tomás de Aquino dice, los seres humanos al final buscamos una felicidad superior. ¿Cuál es esta? Ir al reino de los cielos. Para ello debe de haber una institución que se encargue de esa felicidad superior. Y esa no es otra que la Iglesia Católica. Por tanto, en las controversias que haya entre el Estado y la Iglesia debe prevalecer sus decisiones frente a los estados, puesto que la Iglesia tiene fines superiores al de los estados. Con respecto a las teorías contractualistas sobre el Estado, esas afirman que el Estado es una organización artificial creada por hombres libres. El hombre nace solo, nace individual, pero el hombre no puede vivir solo. Como no puede vivir solo, el hombre se junta con los demás y constituye un Estado a través de una constitución, a través de un acuerdo. Precisamente por esa razón, esas teorías se llaman contractualistas, porque afirman de que el Estado surge por contratos, por acuerdos entre las personas. Y por consiguiente, las ubicaciones que tiene el hombre dentro del Estado, ser gobernante, no ser gobernante, ser parlamentario, lo determinan los acuerdos que el hombre establece. Por ejemplo, lo determina el acuerdo de establecer elecciones cada cierto tiempo. ¿De acuerdo? Y obviamente el Estado es posterior, ¿no? Primero es el individuo, que muchos dicen que ha estado en una situación de salvajismo, de estado natural, y es este individuo quien forma al Estado, quien constituye al Estado. Porque si no lo constituye, el individuo tiende a morirse, tiende a desaparecer. Dentro de los contractualistas está el señor Maquiavelo. Tú sabes que Maquiavelo es el padre del realismo político. A él se le adjudica la frase el fin justifica los medios. Él considera de que la política es amoral y el objetivo es el poder. Y el político, el príncipe, dice Maquiavelo, hace todo lo posible por alcanzar el poder y mantenerlo, que significa el control del Estado. Por su parte, profesor, también tenemos a John Locke. John Locke considera de que el Estado protege los derechos naturales del hombre, libertad, igualdad y propiedad, derechos con que nosotros venimos al mundo. Locke fue un luchador contra la monarquía absolutista en su patria, Inglaterra, y estaba a favor de la monarquía parlamentaria. Sistema democrático, sostiene Locke, donde los ciudadanos debemos elegir a un representante. Por ese motivo, el mejor gobierno para Locke es de democracia representativa. ¿De acuerdo? Y también tenemos pues al señor Thomas Hobbes, que quizás habrás escuchado de él, y considera Hobbes de que el hombre por naturaleza es un ser malvado, que está en permanente guerra con los demás y que puede extinguirse. Para evitar precisamente esa extinción, los seres humanos acuerdan vivir en un estado. Pero como el hombre por naturaleza es un ser vil, entonces el Estado debe ser lo más poderoso que se pueda, debe ser todopoderoso para que restrinja la libertad del hombre, para que no le permita actuar con libertad. Porque si tú le das un poco de espacio y libertad al hombre, el hombre destruye todo. De ahí que Hobbes se presenta como el ideólogo de las monarquías absolutas, de los regímenes autoritarios. La paz, dice Hobbes, es algo que se impone a través de medidas fuertes. ¿No? Interesante Hobbes, ¿no? El hombre es malo y el Estado debe reprimir al hombre porque el hombre si le hace algo lo destruye todo. Y también tenemos su contraparte, ¿no? Su contraparte es el famoso Rousseau, que a diferencia de Hobbes, sostenía pues que el hombre es bueno, inocente, como un niño. ¿Te acuerdas de ese asunto, no? Pero como apareció la propiedad privada que nos hace egoístas, entonces el hombre se fue poco a poco envileciendo. De ahí que el hombre es bueno y la sociedad lo pervierte. Por esa razón, afirma Rousseau, debe haber una renovación, un nuevo contrato social que refunde el Estado y que instaure una democracia directa, una democracia donde el ciudadano participe, valga la redundancia, directamente en asambleas populares, ¿no? Por cierto, Rousseau
influenció muchísimo en la aparición de los famosos soviets en la Unión Soviética con Lenin. Y Rousseau tenía pues un amigo y a la vez rival, el famoso Voltaire, ¿no? Mientras que Rousseau decía de que el Estado y la sociedad pervierte al hombre, por el contrario, Voltaire se presenta como un defensor del Estado moderno y Voltaire considera que por el contrario, el hombre nace egoísta y que el Estado limita su ambición al ser humano. Yo por mí, yo tengo mi panadería y yo por mí no pago arbitrios, por mí a mis trabajadores le pago lo menos posible. Pero si no pago arbitrios, si no pago la SUNAT, viene la municipalidad, me cierra mi panadería. Si no pago algo justo a mis trabajadores, ellos se van a quejar al Ministerio de Trabajo, viene el Ministerio de Trabajo, me pone una multa, me cierra mi local, creo que mejor no me meto en problemas y cumplo mis leyes, cumplo los pagos adecuados a mis trabajadores, pago mis impuestos y de esa manera el Estado muestra una orientación correcta hacia mi persona. Entonces el Estado no es malo, dice Voltaire, el Estado es bueno. El Estado nos permite la convivencia y la tolerancia, permite que se respete la diversidad de ideas. Recuerda la frase de Voltaire, no comparto tu opinión, pero daría mi vida para que tu voz fuese escuchada. Entonces Voltaire dice lo importante de un Estado que fomente la tolerancia. Por eso que Voltaire se opone a la religión, porque él dice, sobre todo la cristiana, porque la religión cristiana es supersticiosa e intolerante. Y también está profesor ya en el siglo XIX, un seguidor o un hincha de Napoleón Bonaparte, una vez hablamos de él, que es el filósofo Hegel. Recuerda que Hegel es idealista, él considera de que el Estado es manifestación objetiva del espíritu. Mis ideas de libertad son espíritu subjetivo. Yo me siento libre, subjetividad, pero esa idea de libertad se concretiza en un Estado. Entonces, el Estado es la objetivación de mis deseos de libertad y por consiguiente el Estado es espíritu pero objetivo. Ahora, y la tarea del Estado, sostiene Hegel, es garantizar y proteger al hombre su libertad, ya que al fin y al cabo el ser humano es quien creó al Estado. ¿De acuerdo? Entonces, Hegel considera que la libertad solo es posible en el Estado. Y cuando él habla de Estado se refiere, claro está, al Estado moderno, sobre todo alemán, ¿no? Fuera del Estado, el salvaje, dice Hegel, no es libre, ¿no? Uno es libre cumpliendo la ley, protegiéndose por parte del Estado, ¿ya? Y también tenemos pues a Jürgen Habermas. Habermas es un defensor de las ideas modernas de libertad, de democracia, de derechos humanos. Habermas es un filósofo que está hasta ahora vivo y él considera de que es inadecuado que en la actualidad, debido ya el gran avance de la historia, el gran avance de la democracia, de los derechos humanos, todavía se emplee la violencia como método de imposición de algo, ¿no? Entonces, si todos somos sujetos racionales, si todos tenemos la misma racionalidad, creo que lo correcto, sostiene Habermas, es establecer diálogos de entendimiento común, diálogos racionales. Por eso que esta democracia, dice Habermas, es una democracia o debe ser una democracia de carácter deliberativa, que se base en las deliberaciones, en los debates, en el diálogo. ¿De acuerdo? Entonces Habermas propone esa democracia. Dice, por más que quizás acá hay sistemas de opresión, de hecho, hay empresas, hay un Estado que muchas veces representa a las empresas, seguro, pero hay espacios de libertad. Por ejemplo, Habermas diría hoy las redes sociales, en la época de Habermas era la radio, los periódicos, la televisión, donde todavía el ciudadano puede manifestar su opinión y debatir libremente. ¿Ya? Entonces Habermas se presenta como un defensor de las ideas modernas, pero él considera que esas ideas modernas deben de establecerse no por imposición violenta, como quizás Estados Unidos u otra potencia adquiere, sino a través de diálogos. Y también tenemos a la conocida Hannah Arendt, intelectual judío norteamericana, que estudia al Estado moderno y ella sostiene de que el problema del Estado moderno es la democracia representativa, la que defendía Locke. Según Arendt, cuando nosotros elegimos a un representante, digamos a un congresista, nosotros nos desatendemos de la política, nos dedicamos más a nuestra vida personal, a trabajar, a estudiar, ¿no? Entonces, el político profesional, el representante, al darse cuenta que la ciudadanía se desinteresa de él, comienza a aprovecharse, a corromperse. Y así es donde aparecen los regímenes totalitarios, que es aquel caudillo, aquella persona que asume todo el poder político, ya que el ciudadano no le importa la política, porque yo solamente voto
elijo a mi representante y sigo mi trabajo normal. Entonces, eso hace que un caudillo, que un líder, que una persona muy aprovechadora asuma toda la política y se transforme en un régimen totalitario. Ella cuando hablaba de regímenes totalitarios se refería al régimen nazista, por ejemplo, obviamente de Hitler, al régimen de Mussolini, de Franco, inclusive ella mencionaba el régimen de José Stalin, lo consideraba también un régimen totalitario. ¿Y qué diferencia hay, sostiene Arendt, entre un régimen totalitario y un régimen dictatorial? Es que en régimen totalitario, el líder, llámase Hitler, por ejemplo, se mete inclusive en la vida privada de la gente, en lo que se llama la esfera privada. En cambio, el dictador, un ejemplo típico de dictadura de Ettore Fujimori, ¿no? Del papá de Keiko. El papá de Keiko solamente le interesaba el ambiente público, por ejemplo, controlar el Poder Judicial, el Congreso, el Tribunal Constitucional, ¿no? Nada más. No le importaba mucho a Fujimori decir a qué hora la gente debe levantarse, qué debe de comer, cómo debe de peinarse, qué música escuchar. Eso a Fujimori no le importaba mucho. En cambio, al régimen totalitario, llámase un Hitler, un Mussolini, un Franco, le interesaba inclusive pues eso, ¿no? Cómo la gente debe comportarse, qué debe gustarle, cómo deben ser los jóvenes, cómo deben vestirse, qué ropa usar, cómo deben ser sus peinados, qué gustos deben tener. O sea, el totalitarista se mete en la vida privada de la gente, haciendo que se pierda la individualidad y que ellos, en función a las masas, buscan homogeneizar a todos. ¿De acuerdo? De ahí que Arendt sostiene pues de que los totalitarismos son peligrosos porque son consecuencia de la democracia representativa. Y por eso que ella está a favor de una democracia como lo que planteó Rousseau, una democracia directa, donde el ciudadano participe directamente, sin representante, en asambleas, lo que ella llama democracia participativa. Otro notable pensador contractualista es el norteamericano John Rawls. Rawls empieza su pensamiento filosófico a partir de la crítica que él hace al utilitarismo. Recordemos que, de acuerdo con los utilitaristas, algo es bueno si beneficia a la mayoría de personas. Por ejemplo, un desalojo de ambulantes vendría a ser una medida correcta porque si bien esa minoría de ambulantes sale perjudicada, se beneficia la población. Entonces, toda medida que establece el Estado, sostiene Jeremías Bentham y John Stuart Mill, es buena en tanto proporcione mayor felicidad a la mayor cantidad de personas. Precisamente John Rawls frente a esa situación y él dice, ¿y qué hay con las minorías? ¿Cómo es posible que se pueda llamar una sociedad justa donde las minorías salen perjudicadas? ¿O acaso las minorías tienen menores derechos? Entonces, a partir de este tipo de reflexión, John Rawls comienza a suponer, ¿cómo establecemos leyes que beneficien a todas las personas si al fin y al cabo cada individuo persigue intereses? Pongamos algunos ejemplos, diría Rawls. Por ejemplo, imagínate el caso de un grupo de empresarios. Entonces los empresarios forman un colectivo político, un partido político que decide participar en las convocadas elecciones a una asamblea constituyente. O sea, se va a elegir a una nueva constitución de la República. Ahora, si eso fuera el caso, entonces digamos que ese partido de empresarios logra curules en la asamblea constituyente y elaboran leyes. Ahora, pero lo más seguro, como ocurre, ¿no?, en el caso de muchos partidos de derecha, ¿no?, actual en el Perú, que las leyes que elaboren este partido de empresarios peruanos van a ser leyes que beneficien al empresariado peruano. Por ejemplo, quizás una ley que va a gustar que se presente en la Carta Magna es una suerte de neoliberalismo aunado a una flexibilización laboral, es decir, que los trabajadores que logren ser formalizados en las empresas no logren tener tantos beneficios sociales, no tengan CTS, gratificación. Bien, entonces ya te refresqué la memoria, ¿no? Ahora sí vamos a garantizar, pues, ¿qué tal? ¿Todo claro? Después vemos John Rawls, después. ¿Ya? Hay que entonces garantizar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, más o menos? Sí. Queda. Ya.
Bien, vamos entonces ahora sí con mucha calma a garantizar este texto, ¿ya? Vamos con el texto 1 y 2. Vamos, Giovanna, Araceli, Cielo y Maite. Y todos los ingresantes. Bien, empezamos. 1 y 2. Han opinado Lorenzo, y opinan muchos, que no hay nada tan desemejante y que tanto difiera como la vida civil y la militar. Y se ve con frecuencia a los que se dedican al ejercicio de las armas cambiar inmediatamente de traje, usos, costumbres y hasta de voz y de aspecto, por parecerle que no cuadran bien los modales del paisano a quien está pronto. Lo que ocurre en nuestros días justifica esta opinión, pero examinadas las instituciones antiguas, no se encontrarán cosas más unidas, más conformes y que se estimen tanto entre sí como estas dos profesiones. Porque cuanto se establece para el bien común de los hombres, cuanto se ordena para inspirar el temor y el respeto a Dios y a las leyes, sería inútil si no existiera una fuerza pública destinada a hacerlo respetar, cuya fuerza, bien organizada y a veces sin buena organización, mantiene las instituciones. Por el contrario, sin este apoyo en la milicia, el mejor régimen político y social se derrumba, como las habitaciones de un magnífico y regio palacio, resplandecientes de oro y pedrería, cuando carecen de techo o de defensa contra la lluvia. Bien, vamos de nuevo. ¿Ya? A ver, dice, acá Maquiavelo le está escribiendo a Lorenzo de Medici, ¿ya? Su mecenas, ¿de acuerdo? Ahora, Maquiavelo dice, ¿no? La vida civil y la vida militar son bastante diferentes, ¿no es cierto? Los que se dedican a ser militares cambian muchísimo, cambian de traje, de costumbres, de voz y de aspecto, porque consideran que los modales de los civiles no están adecuados, ¿no? De repente el civil es un poco más relajado, ¿no? Más, no tan disciplinado, en cambio el militar es más estricto, más disciplinado. Entonces, como el militar se da cuenta que la vida civil, la vida de su paisano, no es tan adecuada. Ahora, lo que ocurre en nuestros días justifica esta opinión, pero examinar las instituciones antiguas, no se encontrarán cosas más unidas, más conformes y que se estimen tanto entre sí como estas dos profesiones. Es decir, la vida civil y la vida militar se respetan entre sí, ¿ya? Porque cuanto se establece para el bien común de los hombres, mira esta parte, cuanto se establece para el bien común, cuanto se ordena para inspirar temor y respeto a Dios y a las leyes, es importante que haya militares cuya fuerza mantiene las instituciones. Es decir, Maquiavelo en el texto resalta la importancia de los militares para el mantenimiento del gobierno. Sin fuerza armada, el gobierno no tiene nada. Qué real, ¿no? O sea, qué actual esa frase, ¿no? Sin fuerza armada, el pueblo no tiene nada. El problema está cuando la fuerza armada se opone al pueblo, ¿no? Pero si la fuerza armada está del lado del pueblo, el pueblo es todopoderoso. Interesante, ¿no? Ese es Maquiavelo, mira. Por eso Maquiavelo decía, lo importante es ser temido, el objetivo es el poder, pero lo importante es ser temido. Y ahí está la tarea de las Fuerzas Armadas. Ahora, por el contrario, sin este apoyo de la milicia, el mejor régimen político se va a derrumbar, como un palacio muy bonito que no tiene techo cuando llueve. Ah. Bien, eso es todo, chicos. No tengo nada más que decir. No sé qué le pasa a esta cosa. Ya me está un poco perdiendo la paciencia. Dime la clave de la pregunta 1, por favor. Según el pensamiento de Maquiavelo, el funcionamiento del régimen político, un obeso. Un obeso. Bueno, la clave de la 1 es beso. Ya está, no sé qué tiene esto. Dime la clave de la 2, por favor. Según el texto, las leyes y mecanismos militares que viven en función de su cumplimiento tienen por fin que
Lograr una moral cabal. ¿Dónde saca eso? Es acá el bien común de los hombres, cuanto se ordena para inspirar temor y respeto a Dios y a las leyes. ¿Cuándo habla de lograr una moral cabal? El bien común y respeto a Dios. 3 y 4. La transferencia mutua de un derecho es lo que los hombres llaman contrato. También puede uno de los contratantes entregar por su parte la cosa contratada y dejar que el otro cumpla con la suya en algún tiempo posterior determinado, confiando mientras tanto en él, y entonces el contrato por su parte se llama pacto o convenio, o ambas partes pueden contratar ahora para cumplir más adelante. Y en tales casos, el cumplimiento de aquel que, gozando de confianza, tiene que cumplir en el futuro, se llama cumplimiento de promesa o de fe. Y la falta de cumplimiento, si es voluntaria, violación de la fe. Cuando la transferencia de un derecho no es mutua, sino que una de las partes transfiere con la esperanza de ganar por ello amistad o servicio de otro de sus amigos, o con la esperanza de ganar reputación de caridad o magnanimidad, o para liberar su mente del dolor de la compasión, o con la esperanza de una recompensa en el cielo, eso no es un contrato, sino obsequio, donación, gracia. Palabras que significan una y la misma cosa. Tú sabes que Hobbes, como te lo dije ya hace rato, es un contractualista inglés. Entonces, ¿en qué consiste, dice Hobbes, un contrato? En una transferencia de derechos. Yo tengo el derecho a la libertad, pero como no puedo vivir solo, transfiero mi derecho al Estado. Eso es un contrato, claro, a partir de un papel, de una constitución, de un acuerdo. Ahora, también puede uno de los contratantes entregar por su parte la cosa contratada y dejar que el otro cumpla con la suya en algún tiempo posterior determinado y confió mientras tanto en él. Y entonces el contrato por su parte se llama pacto o convenio. Vamos a hacer un pacto, ¿no? O ambas partes pueden contratar ahora para cumplir más adelante. O sea, podemos, digamos, acordar que más adelante hagamos un negocio en común. En tales casos, el cumplimiento del contrato se basa en la confianza de cumplir en el futuro. Eso se llama cumplimiento de promesas. Por ejemplo, el caso de los novios. Se establece un pacto no escrito, pero se dice, amorcito, nos vamos a casar. Obviamente, cuando acabe mi carrera. Entonces, ahí ese cumplimiento de promesas se basa en la confianza, en la confianza. Obviamente, si no se cumple, se está violando pues la confianza, se está violando la fe. Cuando la transferencia de un derecho no es mutua, mira, no es mutua, o sea, cuando alguien te regala cosas, ¿no es cierto? No, sino que una de las partes transfiere con la esperanza de ganar por ello amistad o servicio, no es un contrato, sino un obsequio, donación. O sea, a lo que vamos es que el contrato es una transferencia mutua. Si una persona regala a otra cosas, eso no es un contrato, sino un obsequio. Como el caso del matrimonio, ¿no? En un matrimonio, pues tanto esposo con esposa, pues establecen normas en las cuales pues que convenir las tareas. Pero si, por ejemplo, el esposo está sometido a la esposa, porque estoy muy enamorado de mi esposa y todo lo que ella decide yo lo voy a hacer, eso no es un contrato, eso es una donación o obsequio que el esposo, por enamorado, le da a la esposa. Interesante. O sea, que el contrato se debe hacer de manera mutua, ¿no? Bien, eso es todo. ¿Cuál es la clave entre la pregunta 3? De acuerdo con el pensamiento de Hobbes, la vía del Estado es posible gracias a acuerdos entre personas racionales. Muy bien. 4. Muy bien. Ahora sí no te equivoques, porque hace un rato, no sabías responder. Ahora sí sabes responder las 5. Dime la clave de las 5. Mira cómo estás aprendiendo. Dime la clave de las 5. Ya está fácil. Ya está ya. Oye, dale. Oye, tú, o sea, por las puras te explico, por las puras te hablo para que sigas marcando una clave equivocada. ¿Dónde rayos dice definición de la justicia? Habla de contrato.
Tú cuando haces un contrato, vamos a hacer un contrato de un negocio, ¿vas a definir qué es la justicia? ¿Te pasa algo? No te pases, pues. Está bien que no sepas, también que cometes errores, pero hay errores y errores, ¿no? O sea, parece que tú marcas algo, lo mismo que marcaste cuando te dije que no sabías, que estabas marcando mal. Y dale, oye. La clave no es casa, la clave es dedo, pues está más evidente. Claro, pues. Claro, o sea, el contrato entre esposos de fidelidad, ¿no? O sea, si hay pues, la esposa es infiel, entonces el esposo puede decirle, te denuncio, porque no estás cumpliendo el contrato. Bien, la 6 es beso, la 7 es casa. 8 y 9. Todas las tesis sobre el problema indígena que ignoran o eluden a este como problema económico-social son otros tantos estériles ejercicios teoréticos y a veces solo verbales, condenados a un absoluto descrédito. No la salva alguna su buena fe. Prácticamente todas no han servido sino para ocultar o desfigurar la realidad del problema. La crítica socialista lo descubre y esclarece, porque busca sus causas en la economía del país y no en su mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en su dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales. La cuestión indígena arranca de nuestra economía, tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. El gamonalismo invalida inevitablemente toda ley u ordenanza de protección indígena. El hacendado, el latifundista, es un señor feudal. Contra su autoridad, sufragada por el ambiente y el hábito, es impotente la ley escrita. El trabajo gratuito está prohibido por la ley y, sin embargo, el trabajo gratuito y aún el trabajo forzado sobreviven en el latifundio. El juez, el subprefecto, el comisario, el maestro, el recaudador, están enfeudados a la gran propiedad. La ley no puede prevalecer contra los gamonales. El funcionario que se obstinase en imponerla sería abandonado y sacrificado por el poder central, cerca del cual son siempre omnipotentes las influencias del gamonalismo, que actúan directamente o a través del Parlamento por una y otra vía con la misma eficacia. Bien. El texto habla acerca de que el problema de los campesinos, del atraso que viven los campesinos en el Perú, es un problema económico-social. Tanto así que si, por ejemplo, otros intelectuales hacen un estudio del atraso campesino apelando a cuestiones teoréticas, morales, sociales, bueno, es que a los campesinos les falta más educación, les falta más valores. Ese tipo de estudios que no abordan problemas económicos son estudios que no sirven, descréditos, que no valen y no se salva ninguna. Es decir, un estudio correcto de la problemática campesina es un estudio que se basa en la economía de esa sociedad. Prácticamente las otras formas de estudiar no han servido sino para ocultar o desfigurar el problema. Es decir, otro tipo de estudios lo que hacen es tergiversar la problemática. La crítica socialista descubre que la causa principal del atraso campesino es económico y esclarece, porque busca sus causas en la economía del país. Ahora, la cuestión indígena arranca de nuestra economía, exacto, Yanira, arranca nuestra economía. Tiene sus raíces en la propiedad de la tierra. Los terratenientes invalidan toda ley de protección indígena. El terrateniente es un señor feudal. Contra su autoridad del terrateniente es impotente la ley escrita. Por ejemplo, acá pone un ejemplo Mariátegui. El trabajo gratuito está prohibido por la ley. Sin embargo, el trabajo gratuito sobrevive en el latifundio. O sea, el terrateniente es tan poderoso
que las leyes no pueden pasar sobre él. El juez, el subprefecto están afeudados a la gran propiedad. La ley no puede prevalecer contra los gamonales. El funcionario, el político, digamos, que quisiera imponer la ley a los poderosos económicamente hablando, a los terratenientes, sería vacado, sería expulsado, sería choteado, hasta sería preso. Interesante, ¿no? Eso se ve actualmente, ¿no? Quizás ahora, digamos, en vez de poner latifundio, ponemos ahora AFPs, las grandes empresas, Repsol, ¿no es cierto? Es decir, Repsol es tan poderoso que al final va a limpiar y ya está, ¿no es cierto? O sea, el Estado peruano elabora leyes de protección del medio ambiente, ¿no? Leyes que sancionan a los que contaminan el mar, pero al final esas leyes cuando se enfrentan a empresas muy poderosas simplemente rebotan, nada más. Entonces, quien manda en el Perú no es el presidente, no es el Congreso. Quien manda en el Perú, en el fondo, son las grandes empresas. Ah, interesante el texto de Mariátegui, ¿no? Dime la clave la 8. Infructífera la nación. Claro, muy bien. 9. Casa, muy bien. Casa, excelente. Casa, excelente, excelente, excelente. Muy bien. Vamos con la 10. Los países de Indoamérica no son países industriales. La economía de estos pueblos es básicamente agraria o agrícola minera. Examínense las estadísticas. El proletariado está en minoría, en completa minoría, constituyendo una clase naciente. Son las masas campesinas las que predominan, dando una fisonomía feudal o casi feudal a nuestras comunidades colectivas nacionales. Un partido de clase proletaria únicamente es un partido sin posibilidades de éxito político en estos pueblos. Acá Aya de la Torre está criticando al marxismo, porque Mariátegui, que es marxista, sostiene de que es importante un partido del proletariado, o sea, de la clase obrera. Pero Aya dice, no, 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 no. Acá en Latinoamérica no hay obreros porque Latinoamérica, Indoamérica y Latinoamérica no es industrial. Y si no hay industria, no hay obreros. La economía de Latinoamérica es agraria. Entonces, el proletariado está en minoría. Quien predomina son las masas campesinas, porque el Perú es feudal. Ah, interesante, ¿no? Entonces, por tanto, lo que plantea María que dice un haya no puede tener éxito, porque simplemente aquí no hay obreros. Habrán, pero poquitos, pues, ¿no? Bien, ya está, eso es todo. Dime la clave de la 10. Claro, claro. Sería imposible una revolución obrera como en Rusia en el Perú. Ajá. Muy bien, Dedo. Excelente, excelente. ¿Cómo te ve el ánimo? ¿Todo bien o no? ¿Cómo te ve el ánimo? ¿Todo bien? ¿Todo excelente? Sí, vamos a ingresar, ¿no? Ya, entonces vamos a ver lo de John Rawls. Ya, vamos a ver de nuevo, que es muy importante, que es un tema que preguntan muchísimo. Eh, Vamos a ver de John Rawls, ya, que es una doctrina muy importante. ¿Por qué la 10 no es la B? No sé, vamos a ver. ¿Por qué la 10 no es la B? No tengo la menor idea, maestro. Pero vamos a verlo, vamos a verlo, a ver. ¿Por qué no es la B? Pero, ¿dónde dice eso? La B no es porque no dice el texto. ¿Dónde dice Haya de la Torre que los obreros deben aliarse con los campesinos para lograr ser considerados? ¿Cómo considerados con quién? No, la B no dice nada, maestro. La B no dice nada de nada. ¿Ya? Así que la clave no es la B. ¿Ya? No hay problema, hijo. La A. Pues, maestrazo, ¿cómo se te ocurre que es la A? Pues, si Haya de la Torre está diciendo que el proletariado no va a tener éxito, ¿cómo vas a decir que el proletariado está destinado a llevar la transformación social? O sea, ¿qué pasa? Pues, maestra, de renegar, ¿ah? Comprensión lectora. Comprensión lectora, hijo, ¿qué pasó? Ya bueno, ya fue. Tomen atención. Ya fue, ya fue. Tomen atención. Toma atención, ya fue, ya fue. Otro notable pensador contractualista es el norteamericano John Rawls. Rawls empieza su pensamiento filosófico a partir de la crítica que él hace al utilitarismo. Recordemos que, de acuerdo con los utilitaristas,
algo es bueno si beneficia a la mayoría de personas. Por ejemplo, un desalojo de ambulantes vendría a ser una medida correcta porque si bien esa minoría de ambulantes sale perjudicada, se beneficia la población. Entonces, toda medida que establece el Estado, sostiene Jeremías Bentham y John Stuart Mill, es buena en tanto proporcione mayor felicidad a la mayor cantidad de personas. Precisamente John Rawls, frente a esa situación, y él dice, ¿y qué hay con las minorías? ¿Cómo es posible que se pueda llamar una sociedad justa donde las minorías salen perjudicadas? ¿O acaso las minorías tienen menores derechos? Entonces, a partir de este tipo de reflexión, John Rawls comienza a suponer cómo establecemos leyes que beneficien a todas las personas, si al fin y al cabo cada individuo persigue intereses. Pongamos algunos ejemplos, diría Rawls. Por ejemplo, imagínate el caso de un grupo de empresarios. Entonces los empresarios forman un colectivo político, un partido político que decide participar en las convocadas elecciones a una asamblea constituyente. O sea, se va a elegir a una nueva constitución de la República. Ahora, si eso fuera el caso, entonces digamos que ese partido de empresarios logra curules en la asamblea constituyente y elaboran leyes. Ahora, pero lo más seguro, como ocurre, ¿no?, en el caso de muchos partidos de derecha, ¿no?, actual en el Perú, que las leyes que elaboren este partido de empresarios peruanos van a ser leyes que beneficien al empresariado peruano. Por ejemplo, quizás una ley que va a gustar que se presente en la Carta Magna es una suerte de neoliberalismo aunado a una flexibilización laboral, es decir, que los trabajadores que logren ser formalizados en las empresas no logren tener tantos beneficios sociales, no tengan CTS, gratificaciones, seguro social, que eso lo pague cada trabajador. De seguro esa medida puede ser atractiva al empresariado porque el costo de por contratar un trabajador va a ser menor, pero claramente perjudica a los trabajadores que al tener más precariedad en su trabajo tendrán también menos ingresos, menos poder adquisitivo y por tanto no van a poder comprar los productos de los empresariados. Entonces, el beneficio de un sector social perjudica a otro. Pongamos otro ejemplo, un ejemplo antónimo. Por ejemplo, supongamos que ahora los trabajadores fundan un partido político y logran alcanzar curules en el Congreso. O sea, el partido político, los trabajadores del Perú, tienen pues acceso a 10 curules parlamentarios. Ellos elaboran leyes y de seguro las leyes que ellos van a elaborar van a ser normas que benefician a los trabajadores, pero en daño, en desmedro de los intereses de la clase empresarial. Por ejemplo, los trabajadores elaboran una ley que diga que todo trabajador tiene derecho a gratificaciones, a una CTS y tenga derecho a una formalización. Recuerda que en el Perú la informalidad es altísima. De seguro eso puede resultar bastante atractivo a los trabajadores, pero ¿a quién va a perjudicar? A los empresarios, porque el empresario va a tener que gastar más y por tanto vender sus productos. ¿De dónde va a sacar plata? Vender sus productos a mayor costo para financiar todo ese gasto laboral. Entonces, ese es el gran problema. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se dan leyes que beneficien solamente a los peruanos, a los nacidos en el Perú, en desmedro de los nacidos en Venezuela que están acá en el Perú? De seguro puede sonar muy bueno, muy interesante, pero ¿qué hay con ese otro grupo de personas? O el viceversa, ¿no? Que se den ciertos beneficios sociales a las personas por ser venezolanas. ¿Y qué pasa con los peruanos? Ese es el gran problema. Entonces, toda esa dinámica, John Rawls lo evalúa y comienza a reflexionar y elaborar una tesis. Entonces, la única manera, a ver, si lo pensamos mejor, la única manera entonces de elaborar leyes que beneficien a todos sería que el legislador, cuando está elaborando la ley a través de un contrato, recuerda que este señor es contractualista, a través de un acuerdo, de un debate, un consenso, el legislador debe de olvidarse de toda su ubicación dentro de la sociedad. O sea, más claro, olvidarse de su procedencia, olvidarse de su género, olvidarse de su condición política, de su ideología, de su religión, de su clase social,
de la profesión que tiene, olvidarse de todo, poner entre paréntesis toda su situación social. Esa situación se denomina el estado de velo de ignorancia. Entonces, la única manera, sostiene Rawls, de que se logren leyes que beneficien a todos es cuando los legisladores se encuentren en un velo de ignorancia, en una situación de total ignorancia frente a su posición dentro de la sociedad. De esa manera, como el legislador tiene intereses, evidentemente las leyes que van a elaborar van a ser en interés de que el legislador nunca pierda, pero como él no sabe la ubicación que está en la sociedad, entonces en ese caso sí va a elaborar leyes que beneficien a todos los miembros de la sociedad. Solo así. Ahora, alguien puede decir, profesor, pero eso resulta bastante pues, absurdo, ¿no? ¿Cómo uno se va a olvidar de su género? ¿Cómo uno se va a olvidar de dónde nació? ¿Cómo uno se va a olvidar de su profesión? Tú vas a postular a un congreso, tú eres congresista, no vas a olvidar de que eres profesor, vas a olvidar de que eres varón, vas a olvidarte de tu creencia religiosa, suena bastante utópico. Sí, es cierto, dice Rawls, es verdad. Por eso que esa posición originaria de velo de ignorancia es, según el autor, una posición hipotética, digámoslo así como ideal. Ideal. Eh, lo ideal es eso, ¿no? Lo ideal es que los legisladores se olviden de toda su situación social. Pero, al menos en lo real, en lo práctico, cuando estemos elaborando leyes, pues hagamos todo lo posible por poner entre paréntesis nuestra ubicación dentro de la sociedad. Eso sí, al menos hay que hacer, ¿no? Poner entre paréntesis, no tomarlo en cuenta, no ser consciente de esa posición. Ahora, a partir de ello, cuando todos los legisladores se encuentran en un velo de ignorancia, o sea, olvidan su situación social y van a buscar leyes que beneficien a todos, entonces ese acuerdo de leyes que beneficien a todos van a partir de dos principios. El primer principio fundamental para establecer una sociedad justa, es decir, una sociedad en donde las leyes beneficien a todos, es aquel principio en la que se busca una igualdad de derechos para todos. Es decir, procurar que todas las personas tengan los máximos derechos que tienen los demás. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes derecho a la salud, pues yo también debo tenerlo. O sea, nadie debe tener más derecho que otros. ¿Me hago entender? Si yo tengo derecho al sufragio, pues tú también debes tenerlo. Por eso, pero yo soy menor de edad. Muy bien, cuando seas mayor de edad lo vas a tener. Pero tú no puedes carecer de derechos que no tengo yo. ¿Ya? Entonces, la máxima igualdad de derechos para todos. Ahora, pero alguien va a decir, profesor, pero, por ejemplo, una persona discapacitada. Eh, Se entiende, pues, profe, que un discapacitado tiene un derecho, digamos, una persona que no pueda caminar. Una persona en esa condición debe tener, pues, derecho a un asiento, ¿no? En un transporte público. No necesariamente usted, señor Ortega, ¿no? Porque usted, o sea, estoy hablando de mí, profesor, usted puede caminar. Entonces, no necesariamente usted, por el hecho de ser profesor, va a tener derecho, pues, a un asiento. En cambio, un discapacitado sí. Ahí viene justamente, según Rawls, el segundo principio. El principio de que se puede permitir la desigualdad, seguramente. Precisamente se llama principio de desigualdad. Se puede permitir la desigualdad, pero en tanto y cuando la desigualdad beneficie a los miembros de la sociedad con menos posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, un discapacitado, ¿no? O sea, de hecho, el discapacitado, pues, tiene el derecho del asiento que no tengo yo. O sea, hay una desigualdad. Él tiene un derecho más que no tengo yo, pero eso es bueno. Eso es justo, porque eso permite beneficiar al que tiene menos ventaja en la sociedad. Algo más común, la cola que hay para las personas, ¿no? Para las personas mayores, para las personas embarazadas, ¿no es cierto? ¿No? La cola preferencial, ¿no? Entonces, la cola preferencial está bien, pues. Yo no tengo acceso a una cola preferencial, pero no hay problema, ¿no? Una persona mayor, una persona embarazada, una persona con discapacidad, sí tiene derecho a eso, pues. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, una mamá que está embarazada, pues tiene derecho a unas horas o horas de lactancia. De hecho, yo no tengo ese derecho ahora de lactancia por obvias razones, pero una mamita que acaba de dar a luz sí lo debe tener. Porque no solamente, digamos, se beneficia a ella, en realidad no es un beneficio. Quien se beneficia es el bebé.
Y el bebé, evidentemente, es un miembro menos aventajado en la sociedad, pues es un bebito. Entonces, sí puede haber desigualdades, pero en tanto y cuando esas desigualdades benefician a los miembros menos aventajados de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces creo que está ahí bastante claro de John Rawls, ¿no? John Rawls nos habla entonces dentro del contractualismo de que es posible establecer una sociedad justa, en tanto y cuando las leyes beneficien a todos. Pero para eso, los miembros de la sociedad que van a elaborar leyes deben de dejar de lado, poner entre paréntesis o estar en un velo de ignorancia acerca de toda su ubicación que se encontrarían dentro de la sociedad. Ello va a permitir que se establezca leyes justas bajo dos principios. Primero, el principio de máxima igualdad de derechos para todos y el segundo principio que se puede permitir la desigualdad en tanto esa desigualdad beneficie a los miembros menos favorecidos dentro de la sociedad. Y frente a esas teorías está la teoría marxista sobre el Estado, ¿no? Carlos Marx sostiene de que el Estado es una institución que representa intereses de clase, ¿no? El Estado no es el pueblo, el Estado no es todos, el Estado es una institución jurídico-militar, política, que representa intereses de clases sociales, que durante mucho tiempo representó los intereses de los explotadores, de los esclavistas, los señores feudales, y que actualmente representa los intereses de la burguesía, del gran empresariado internacional, diría Marx. Por tanto, el Estado, afirma Marx, es una institución ejercida por una clase social para oprimir a otras clases sociales. Las clases sociales, sostiene Marx, luchan entre sí por el control del Estado. Actualmente hay una lucha de clases en la cual el proletariado quiere tomar el control del Estado, acabar con el Estado burgués y construir su estado de dictadura del proletariado, que es la de la época del socialismo, para luego ir a la sociedad comunista, sociedad en la cual no existirá Estado. Eso nunca te olvides. En el comunismo no hay Estado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo de que el Estado para Marx es una institución que representa una clase social. En el comunismo no hay clases sociales, puesto que no hay explotación. Y por tanto no hay Estado. Ahora, pero si no hay Estado, profesor, ¿qué va a haber? Eso Carlos Marx, Federico Engels, Lenin no lo contestan, porque eso, consideran los marxistas, se ve ya en ese momento histórico, ¿no? Cómo va a ser la organización comunista, quién va a dirigir, cómo hacer la planificación, etcétera. Eso se va a dar en el mismo desarrollo histórico. Decir de antemano cómo va a ser la sociedad comunista, darle un detalle, quién va a gobernar, quién va a administrar, eso implicaría, sostiene Marx, presentar al marxismo como un dogma, ¿no? Que ya tiene todo resuelto, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? Sino que poco a poco, con el avance de la historia, se descubrirá cómo va a ser la organización de ese Estado, esa sociedad, perdón, esa sociedad comunista sin Estado. Ahora, eso es sobre el asunto del Estado, pero también, profesor, sabemos que durante los años 60, 50, 60, hasta los años 90, la famosa Guerra Fría, implicó esta lucha, ¿no? Entre las dos facciones, el comunismo, el marxismo, versus el capitalismo, ¿no? La Unión Soviética, China por un lado, y Estados Unidos y Europa Occidental por otro, ¿no? En esa dicotomía, la lucha de clases era bastante conocido, pero luego cuando ya cae la Unión Soviética, cuando ya China se transforma en una sociedad pues, abiertamente como hoy soy capitalista, ¿no? Entonces ya aparece otro tipo de problemáticas más allá de esta cuestión de lucha de clases. Aparece lo que se denomina, muchachos, los problemas sobre el reconocimiento. ¿Qué se entiende esto? Es decir, que existe una diversidad de culturas, hay diversidad de razas, hay grupos de personas llamadas personas con discapacidad, existe inclusive la llamada diversidad sexual o diversidad de naciones, que buscan decir, mira, acá estamos nosotros, ¿no? Y demos cuenta de que no todo es burgués y proletario, sino que también están las personas quizás que no puedan caminar, las personas con autismo, una minoría de una tribu masónica, una raza llamada, por ejemplo, la raza árabe, o los latinos, o los afroamericanos. Entonces, existe este tipo de problemáticas de la aparición de otros grupos que buscan reconocerse, decir, mira, acá estoy yo, ¿no? Esta problemática sobre reconocimiento fue estudiado por un señor llamado Charles Taylor, un pensador canadiense. Taylor considera de que la identidad que se forma cada persona y cada grupo social
se debe principalmente a cómo los demás nos miran. Si los estudiantes, voy a hablar de mí, si los estudiantes me reconocen a mí como una persona, un mal profesor o un regular profesor, ese reconocimiento que los estudiantes hacen forma mi identidad, hace que yo de una u otra manera asuma eso. Si un grupo de ciudadanos ven a las personas de la sierra como personas que no están bien desarrolladas, eso es un reconocimiento que Taylor llama un reconocimiento falso degradante, que es la causa de conflictos sociales. Uno se pone a pensar, por qué existió o por qué existe el Estado Islámico? ¿Por qué están los grupos llamados terroristas en el Medio Oriente? Es porque de seguro muchos países de Occidente, muchas personas de Occidente ven a los musulmanes o a los árabes como personas salvajes, como terroristas, como personas atrasadas, como personas problemáticas. Entonces, ese reconocimiento que Taylor llama reconocimiento falso genera conflictos. Lo correcto, dice Taylor, es que haya lo que él llama un reconocimiento auténtico. Valorar al otro, conocer y reconocer al otro como diferente, pero también como tan valioso como uno mismo. Ese reconocimiento auténtico, sostiene Taylor, es lo que va a permitir la diversidad, lo que él llama el multiculturalismo. ¿Ya? Entonces es como que, por ejemplo, los conflictos sociales que hay en el Perú, ¿no? Porque muchas comunidades en nuestra patria, muchos de ustedes van a ser ingenieros de minas, ingenieros de petróleo, de hecho, ¿no? Ustedes que van a ser ingenieros en muchos casos. Tú te vas a una comunidad, no sé, de la selva, si quieres, yo represento, señores, de la comunidad a la empresa tal que quiere hacer una excavación petrolera. Y de seguro muchos de esos habitantes te van a decir, oh no, tú representas a ladrones, ustedes nos quieren robar, nos quieren quitar nuestras tierras porque ustedes son choros y son personas que van a contaminar nuestros suelos. Y ellos hablan así, estas personas hablan así, no por locos, no porque son personas que están malvados, no, no porque realmente están convencidos de eso. Entonces Taylor aborda ese asunto, dice, acá hay un problema de reconocimiento, es que de seguro durante mucho tiempo, quizás siglos, se han visto a las comunidades de las selvas, de la sierra, como personas atrasadas, y viceversa. Las comunidades de la sierra, de la selva, han visto a los extranjeros como ladrones. Entonces, ambos grupos tienen un reconocimiento falso frente al otro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Plantear lo que Taylor llama un reconocimiento verdadero o auténtico, para que permita la paz, el entendimiento y la conversación. Esa es la idea. O sea, no ver al otro como inferior, para ser más directo. Y que también tenemos acá a la intelectual Nancy Fraser. Nancy Fraser considera que la justicia tiene dos dimensiones, la justicia económica y la justicia cultural. La justicia económica es la redistribución y la justicia cultural es el reconocimiento. Entonces Nancy Fraser sostiene de que el problema de redistribución es un problema, por ejemplo, de explotación. Problema cultural es, por ejemplo, un problema de falta de respeto. El sexismo, por ejemplo, es un problema cultural. Entonces, para que exista una sociedad justa, deben solucionarse esas dos dimensiones, ¿no? La cuestión económica y la cuestión cultural, sostiene Nancy Fraser. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con todo esto, que ya hemos estado hablando muchísimo, vamos entonces a garantizar nuestro... Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hay sobre eso? ¿Qué hay sobre el velo de ignorancia? Mi María. Otro ejemplo será, ¿no? Otro ejemplo de lo que ya di, ¿no es cierto? Porque ya expliqué eso. Se supone, María, imagínate que tú fueras congresista, ¿no? Los congresistas van al Congreso a dar leyes. Entonces, por ejemplo, el grupo de Verónica Mendoza está constituido por personas ligadas con el movimiento LGTB, con los movimientos feministas y del género, todas esas cosas.
Con razón, Verónica Mendoza se enfrenta muchísimo con la gente de Renovación Popular, de Porqui, de López Aliaga. ¿Por qué? Porque muchos sectores conservadores apoyan a López Aliaga. Entonces, ponte a pensar, imagínate que tanto el grupo de Verónica Mendoza como el grupo de López Aliaga elaboren leyes a favor de la educación sexual. La pregunta sería, María Milagros, ¿será posible que ellos logren un entendimiento total sobre sus ideas? Se logre un acuerdo. No se van a poder poner de acuerdo nunca. Nunca, nunca. Según Rawls, nunca. No sé según tú, según yo. Pero según Rawls, jamás. Porque cada uno parte de ciertas posiciones. Claro. Y posiciones, sobre todo, entrecortadas, o sea, antónimas. Entonces, ¿cuál sería la solución, María Milagros, para que tanto el grupo de Verónica como el grupo de López Aliaga logren un entendimiento? Entonces, Rawls dice, la única forma de que se logre el entendimiento anhelado es que tanto el grupo de Verónica como el grupo de López Aliaga, por un lado, se olviden, dejen de lado, no tomen en cuenta precisamente aquellos puntos que les son discordantes. Me hago entender, no tomes en cuenta aquellos puntos que son discordantes. Imagínate que el gobierno de Bolsonaro, por el asunto del COVID, está obligado a entenderse con el gobierno de Maduro, de Nicolás Maduro. Ahora, la única forma que logre un entendimiento, Bolsonaro, que es de derecha, y Maduro, que es de izquierda, y Bolsonaro es recontra enemigo de Maduro, como seguro lo sabrás, el presidente de Brasil es Bolsonaro, es, a ver, ¿cuál sería la manera de que se tomen, que digamos que Maduro y Bolsonaro se entiendan para lograr un control adecuado contra el COVID-19? ¿Cómo sería para que los dos logren un entendimiento? Que tanto, claro, pero ¿qué cosa es velo de ignorancia? Pues, ¿qué cosa es velo de ignorancia? Que tanto Maduro como Bolsonaro dejen de lado sus posturas, claro, dejen de lado sus intereses, no tomen en cuenta las posiciones ideológicas que los separan. Claro, en términos más coloquiales, busquen cosas comunes, ya por ahí va Rawls. Exacto, María Milagros. Entonces, pero Rawls, claro, él va como filósofo, él va algo más radical, pues. Entonces, él dice, esto es posible, pero lo ideal es que las personas, para que logren un entendimiento, deben de olvidarse de toda su situación política, de todo, política, social, económica, moral, identidad, todo, todo. Y eso se llama el velo de ignorancia. ¿De acuerdo? Ahora sí, María Milagros, es olvidarse de tu posición social para lograr un entendimiento. Ese es el velo de ignorancia. Ahora sí, colega. Muy bien, María Milagros. Como Churchill, Roosevelt, Stalin. Claro, buen ejemplo. Como Churchill, Roosevelt y Stalin. Claro. Excelente, excelente. Como los tres. Claro, muy bien. Como los tres. Excelente. ¿Ya? Tú sabes, Nancy Fraser, estimada Brunella, tú sabes que Nancy Fraser, te cuento algo más, no te preocupes. Para que te des una idea, ¿ya? A ver, tú alguna vez, querida Brunella, has escuchado del movimiento, me está preguntando sobre Nancy Fraser, ¿no? Sobre el movimiento queer, algo así. ¿Sabe? Teoría queer, movimiento queer. ¿Sabes qué es eso? Ya, bueno, al grano, Brunella. Ya, es esto. Creo que a buen tenor pocas palabras. Ese es el queer. Es cuestión de que mires lo que se ha puesto. Ese es el queer. Ya, los queer son personas que dicen, yo no soy hombre ni mujer. Yo soy Martín Ortega. Imagínate que yo sea queer. Ya, yo soy Martín Ortega. Ya, pero usted es profesor. No, yo soy Martín Ortega. Por tanto, si ahorita estoy con el polo de Bones, de repente la próxima semana se me ocurre maquillarme o ponerme una peluca amarilla. Tú no me puedes decir gay. Profesor, ¿qué le pasó? Usted está loco. ¿Por qué estoy loco? Porque está pintado y con peluca amarilla. Y quiero ponerme, pues. ¿Que usted es mujer? No, yo no soy mujer, yo soy Martín. ¿Me hago entender? La próxima semana, no sé, me corto el pelo. Porque me quiero cortar el pelo, me da la gana.
O sea, los queer son personas que consideran que más que identificarse por un género, debes identificarse como persona. Los queer buscan la disolución de los géneros, la disolución de los géneros, que nadie se identifique como hombre o como mujer. Entonces, Nancy Fraser apoya eso. Entonces, ella dice, la única forma de lograr justicia económica y social es que se disuelvan las diferencias económicas y diferencias sociales, culturales. Entonces, la señora Nancy Fraser fue, digamos, afín, partidaria de lo que pasó en la Unión Soviética. En la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética hizo algo bueno, dice Nancy Fraser. La Unión Soviética lo que hizo fue disolver las diferencias económicas. Económicas. Pero ¿por qué la Unión Soviética se desintegró? Porque pese a que se disolvieron las diferencias económicas, se mantuvieron las diferencias culturales, o sea, las diferencias entre naciones, que precisamente, pues, no te pidió Jeremy tu opinión. Está bien que no te guste esto, no te gusta la Unión Soviética. Te estoy hablando de lo que dice Nancy Fraser, ¿de acuerdo o no? ¿Ya? Porque cuando es que hablo de marxismo, nunca falta uno que se pone un poco nervioso. Como dice Marx, el marxismo es como un fantasma, ¿no? Hay gente que le tiene miedo, tanto miedo que cuando uno habla, ya, sí, está mal. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que baile? Déjame terminar con Nancy Fraser. Bien, yo decía que según Nancy Fraser, la Unión Soviética se disolvió, se descompuso, porque se mantuvo las diferencias de naciones. Recuerda la independencia de los países bálticos, ¿no? Entonces, eso le faltó a la Unión Soviética, la disolución cultural. Entonces, yo, dice Nancy Fraser, propongo un socialismo deconstructivista, es decir, una sociedad en la que se disuelvan las diferencias económicas, pero además también las diferencias culturales. Entonces, ahí entran justamente los queer, que es un ejemplo de disolución cultural, en este caso la disolución de géneros. O sea, más claro, para Nancy Fraser, la única manera de hallar justicia es que no haya diferencia de nada, de nación, ni de sexo, ni de género, ni de nada, ni de clase social, de nada. Solo así puede haber justicia. ¿Ya? Entonces, eso es en respuesta a alguna compañera que me estaba preguntando sobre más de Nancy Fraser. Muy bien. Ahora vamos con la pregunta 11 y 12. De nada. Brunella me estaba preguntando. De nada, Brunella. Bien. Pregunta 11 y 12. El socialismo no es ciertamente una doctrina indoamericana, pero ninguna doctrina, ningún sistema contemporáneo lo es ni puede serlo. Y el socialismo, aunque haya nacido en Europa, como el capitalismo, no es tampoco específico ni particularmente europeo. Es un movimiento mundial, al cual no se sustrae ninguno de los países que se mueven dentro de la órbita de la civilización occidental. Esta civilización conduce con una fuerza y unos medios de los que ninguna civilización dispuso a la universalidad. Indoamérica, en este orden mundial, puede y debe tener individualidad y estilo, pero no una cultura ni un sino particulares. Hace 100 años debimos nuestra independencia como naciones al ritmo de la historia de Occidente, que desde la colonización nos impuso ineluctablemente su compás. Libertad, democracia, parlamento, soberanía del pueblo. Todas las grandes palabras que pronunciaron nuestros hombres de entonces procedían del repertorio europeo. La historia, sin embargo, no mide la grandeza de esos hombres por la originalidad de esas ideas,
sino por la eficacia y genio con las que sirvieron. No queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. Bien, esta es la frase de Mariátegui de que el socialismo no debe ser calco y copia, sino creación heroica, ¿no? A ver, Mariátegui arranca diciendo algo que es verdad, pues, ¿no? De que el socialismo no es una doctrina que es surgida en un continente. No, no es una doctrina continental. O sea, no existen doctrinas continentales, ni peruanas, ni americanas, ni nada. O sea, no hay ni continentales ni nacionales. Porque ninguna doctrina actualmente puede serlo. No. El socialismo nació en Europa, como el capitalismo, seguro, pero no es europeo. El socialismo, al igual que el capitalismo, son movimientos mundiales, al cual no se sustrae ningún país occidental, claro. Entonces, es cierto que el capitalismo y el socialismo nacieron en Europa. Sin embargo, no son movimientos europeos, sino mundiales. Ahora, la civilización occidental conduce con una fuerza y unos medios de los que ninguna civilización dispuso a la universalidad. Qué bonita esta parte. Esta parte dice, actualmente, la historia universal busca uniformizar al mundo entero. Situación única que no ha habido, por tanto, en otra etapa de la historia. Ahora vivimos, por ejemplo, en la época de la globalización, ¿no es cierto o no? En la cual, como se dice, las fronteras ya están rotas, ya. Entonces, eso, pues, la civilización occidental conduce a la universalidad. Por eso que Latinoamérica, dice Mariátegui, no tiene un destino particular, sino que el destino de Latinoamérica es el destino del mundo. Ahora más con la pandemia, ¿no? ¿No es cierto, no? Lo que pasa en Sudáfrica va a pasar en el Perú. El Omicron que tanto habla la gente, pues. Ahora, hace 100 años debimos nuestra independencia al ritmo de la historia de Occidente. Claro, Europa, Occidente, nos puso ideas como libertad, democracia, parlamento, que son grandes palabras, ¿no? Y que provenían de Europa, ni hablar, ni hablar. La historia, sin embargo, no mide la grandeza de esos hombres que hablaron de democracia y libertad por la originalidad de las ideas, sino por la eficacia con las que se sirvieron. O sea, lo importante de las ideas no es solamente proclamarlas, sino hacerlas. Por eso es que Mariátegui dice acá, no queremos que el socialismo en América sea calco, debe ser creación heroica. Tenemos que dar vía con nuestra propia realidad, en nuestro propio suelo, el socialismo indoamericano. Muy bien, entonces en resumen lo que habla el texto creo que es claro, ¿no? Las ideologías no son continentales ni nacionales, son universales. Occidente tiene un movimiento, una situación histórica muy peculiar, donde el destino de un país es el destino del mundo entero y que la importancia de las ideas no radica en su cuestión teórica, sino en su efectividad práctica. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la clave de la pregunta 11? La autenticidad, no, no. A ver, vamos a ver, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, ahí sí te puedes equivocar porque la pregunta está un poco compleja. Acá lo dice, mira, la historia no mide la grandeza de estos hombres por originalidad, no, la historia no toma en cuenta mucho la originalidad, toma en cuenta la eficacia con la que se sirvieron, la capacidad creadora, creación heroica. Claro, pues maestro, casa, cuidado con la comprensión lectora, casa, la verdad es un pueblo consiste en que sea creativo y eficiente para alcanzar sus objetivos. Muy bien. ¿Cuál es la clave de la 12? Casa, claro, muy bien. Casa, vamos con Salazar. A ver, vamos de nuevo. Casa. 13-14. Todo planteo de la relación educativa fuera de condiciones histórico-sociales concretas resulta abstracto y, por tanto, idealizador.
lo cual quiere decir desorientador y las más de las veces encubridor de realidades. Pero hay otra perspectiva que la crítica de la educación saca a la luz y que cabía el sentido de la educación como fenómeno social. Transferir valores y nociones, recibirlos y mantenerlos, llevar del pasado al futuro la fisonomía de la sociedad, no es frecuentemente otra cosa que perenizar ideas e instituciones superadas y salvaguardar una forma de vida decaída. La educación resulta ser así un mecanismo de conservación puesto en juego por el grupo para preservarse. Muy buena lectura, en este caso de Salazar Bondi. A ver, que es un peruano, como lo sabes. A ver, la educación, tú vienes de un colegio, ¿no? La educación es un fenómeno histórico-social concreto. O sea, la educación depende mucho de las condiciones económicas. Por tanto, no se puede estudiar el fenómeno educativo fuera de este contexto. Si fuera así, el estudio sería abstracto, idealizador y desorientador y encubridor. Ah, buena. Yo me acuerdo que desde que soy niño se han planteado diversas reformas educativas, apelando, por ejemplo, como siempre, a echar la culpa del profesor. El profesor, ¿cómo dice? Vamos a evaluar a los profesores, evaluación a los profesores. Cuando, como se sabe, los profesores pueden ser muy buenos, pero si un alumno no está bien alimentado, no come bien, ¿cómo rayos va a rendir el alumno? El profesor puede ser muy bueno, pero si el alumno está más interesado en jugar en el internet, debido a la formación familiar, entonces, por más buen profesor que sea, pues va a rebotar. Entonces, eso dice Salazar Bondi. Entonces, Salazar dice, el problema educativo es un problema social. No puede ser solamente un problema en función a valores, a los profesores, no. Si pensamos así, estamos encubriendo la realidad. Ahora, pero hay otra cosa más. Pero hay otra perspectiva que la crítica de la educación saca a la luz y que cabía el sentido de la educación como fenómeno social. Transferir valores, mantenerlos y recibirlos, llevar el pasado al futuro, la fisonomía de la sociedad, es una forma de perenizar, o sea, de mantener ideas e instituciones superadas y mantener una forma de vida muerta, decaída. Si la educación es para esto, entonces la educación no es transformadora, sino una educación conservadora, puesta en juego por un grupo político para preservarse. Interesante, interesante. ¿Cuál es el papel de la escuela? ¿Cuál es el papel de la universidad? Si te pones a pensar, mira, para hacer una forma muy sencilla, Descartes, él desarrolló su filosofía no en la universidad, sino fuera de la universidad. Los ilustrados, San Martín, Bolívar, he hecho, estuvieron en Europa, unánime, pero como una vez habrás averiguado, unánime sus ideas ilustradas no lo adquirieron en San Marcos, lo adquirió estudiando de autodidacta, o sea, afuera. González Prada era antiuniversitario. Mariátegui no pisó la universidad jamás. A la justa se acabó la primaria, ni siquiera acabó la primaria. O sea, a lo que voy es que existen en la historia universal grandes, digamos, pruebas, grandes sucesos que muestran que el papel de la educación no ha sido para nada transformadora, sino reaccionaria. Eso dice el texto. O sea, el colegio no sirve realmente para hacer un hombre crítico. No, eso es flor, eso es lo que te dicen aprende en casa, lo que sale el ministro de Educación a hablar como siempre. En realidad lo que hace la educación es transferir valores conservadores, valores del mantenimiento del statu quo. Y eso dice el autor. Ah, interesante. Muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál es la clave? La 13. Si un periodista peruano escribe un artículo, a ver, ¿cuál es la clave? Claro, avión, desorienta a sus lectores sobre el tema educativo.
14. Cazan, encubrir la realidad. Segundo, el hombre también es ayudado por la multitud de la cual es parte, en orden a la suficiencia perfecta de la vida, es decir, en orden a que el hombre no solo viva, sino que viva bien, disponiendo de todo aquello que le da suficiencia a la vida. Y así el hombre es auxiliado por la multitud civil, de la cual él mismo es parte, no solo en lo que respecta a las necesidades de la vida del cuerpo, para lo cual en la ciudad existen muchos medios que no pueden ser provistos por una sola casa, sino también en lo que tiene relación con la vida moral, en la medida en que, por ejemplo, por la pública potestad se ejerce coerción por el miedo a la pena sobre los jóvenes insolentes a quienes la amonestación paterna no puede corregir. Más o menos. A ver, Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Este autor habla sobre Santo Tomás. A ver, recuerda que Tomás es naturalista. Considera de que el Estado y la condición humana son asuntos políticamente naturales. Ahora, por tanto, existe un vínculo muy estrecho entre el hombre y su comunidad. Eso es lo que dice el texto. Entonces, el hombre es ayudado por la multitud para que el hombre viva bien. O sea, el hombre necesita de la multitud, o sea, de la comunidad, para que viva bien. De esa manera, el hombre vive de manera suficientemente perfecto. La suficiencia del hombre radica en que vive en una comunidad y que viva bien. Así, el hombre es auxiliado por la multitud civil, del cual él mismo es parte. Pero el vivir bien no solo tiene que ver con necesidades económicas, no, sino también a cuestiones morales. Es decir, el hombre, para que sea un hombre virtuoso, también necesita de la comunidad. La comunidad ayuda a los seres humanos. O sea, la transmisión de valores es importante para la vida social. En la medida en que, por ejemplo, por la pública potestad se ejerce coerción por el miedo a la pena, sobre los jóvenes malcriados, a quienes la corrección paterna no puede corregir, no puede arreglar. Entonces lo que está diciendo el texto es que el hombre necesita de su sociedad. Esa es una relación natural. Eso hace que el hombre viva de manera suficientemente buena. Pero el vivir bien no solo es un vivir económico, sino también un vivir social, moral. Por ejemplo, cuando se necesita de la comunidad para corregir a los muchachitos malcriados. Muchachitos que a veces en casa, pues el papito y la mamita no han logrado corregirlo adecuadamente. Bueno. Por eso hay tanta delincuencia. O sea, es como decir a los muchachitos de 18 años, 17 años que roban, o con los menores de 16 años que roban, pues la sociedad también debe hacerse cargo de ellos. Dime la clave, la 15. Excelente. Dime la clave, la 16. 16. Dado. Vamos a ver este tema, ¿ya? Este tema importante. Ya, te voy a dar la clave de la 17, es del intuicionismo de George Moore. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco de este caballero, ¿ya? A ver. No sé qué le pasa a esta máquina, que cada vez pierdo la paciencia con ella. Bien. Vamos a poner entonces unas imágenes para darnos cuenta. Vamos a hablar de George Moore, ¿ya? George Moore. A ver, vamos a ver. Ahí está George Moore. Profesor, este pata es de un movimiento que se llama la filosofía analítica, que tiene como Wittgenstein a el pensador más importante, más conocido, que seguro lo sabes. Y él también dice de que la filosofía es análisis del lenguaje, al igual que Wittgenstein. Es más, él fue su profesor de Wittgenstein en Cambridge, ¿ya? Junto con este señor llamado Bertrand Russell, ¿ya? Estos dos. Ahora, Moore
se especializa en analizar, recuerda que la filosofía es análisis del lenguaje, en analizar el lenguaje moral, el lenguaje ético. Entonces, Moore comienza a decir, por ejemplo, analizando el lenguaje, me doy cuenta que hay conceptos complejos y conceptos simples. Te pongo un caso para hacer un poco más pedagógico aún y vamos a abrir un Word, ¿ya? A ver, vamos a abrir un Word. A ver, por ejemplo, tú tienes, vamos a abrir este Word, y con Word creo que lo vamos a ver mucho mejor. A ver. Entonces estamos hablando de el señor Moore, que es un inglés, ¿ya? Entonces, él dice que hay dos clases de conceptos. Uno son los conceptos complejos. Por ejemplo, el concepto mesa. El concepto árbol. El concepto polo, camiseta. Estos conceptos complejos son conceptos que se pueden definir. ¿Qué es una mesa? Objeto de madera, plano, con patas, para estudiar. Entonces, los conceptos complejos se pueden definir. Además, los conceptos complejos se componen de conceptos simples. Claro, por ejemplo, mesa está constituido por liso, marrón, duro, dureza, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, liso, marrón, dureza son conceptos simples. ¿Listo? El polo de Bonex se compone de que amarillo, liso, etcétera. Entonces, está también, número 2, los conceptos simples. Por ejemplo, amarillo. Por ejemplo, liso. Ahora, estos conceptos no se pueden definir. ¿Cómo definir amarillo? ¿Qué es amarillo? A ver, defíname amarillo. No sé, color. Pero si tú dices color, no estás definiendo amarillo, ¿ya? Porque definir es decir la característica distintiva. No se pueden definir. Ahora, pero si bien no se puede definir también pigmento, papacito. Pigmento, también azul, ¿qué es? Pigmento también, hijito. Ya, entonces el concepto azul no puede ser definido como pigmento, ¿ya? Porque no estás definiendo, para empezar. Ahora, es como decir, ¿qué cosa es Martín? Martín, ¿qué? Persona. ¿Esa es definición? Esa es una definición. Ahora, no se puede definir. Y como no se puede definir, entonces, ¿cómo se entienden? Estos conceptos se captan de manera intuitiva. O sea, ¿sabes qué es intuición, no? Captación inmediata. Por ejemplo, ¿tú cómo sabes lo que es el amarillo? Viendo una cosa amarilla. Viéndola. No, no, muy bien. Como que son, a ver, no utilices cuestiones gramaticales, ¿ya? ¿Listo? Porque tú sabes que amarillo no es un adjetivo solamente. Daniela, amarillo es adjetivo, a veces funciona como adjetivo, pero creo que amarillo también es un nombre, ¿no? ¿No es cierto? Es un gran problema. O sea, si tú le pones cuestiones gramaticales, lo vas a hacer entreverar. Solamente hay conceptos complejos y conceptos simples, nada más. Los conceptos simples se captan de modo intuitivo. ¿Tú cómo sabes lo que es el amarillo? Viendo algo amarillo. ¿Tú cómo sabes que algo es liso? Tocando una pared lisa. Nada más. Te pongo otra, por ejemplo. A ver, frío. Es simple. Ahora, dentro de esta lista está el concepto bien. Bien. Entonces, por ejemplo, dice Moore, mira lo que estoy haciendo. Por ejemplo, amarillo se capta intuitivamente, claro, viendo una cosa amarilla. Por ejemplo, el polo de Bonex. Bien se capta viendo una acción buena. Por ejemplo, un joven ayuda a una anciana a cruzar la pista. Ahí está. Entonces, el concepto bien, que es el concepto básico de la moral, sostiene Moore, es un concepto simple que no puede ser definido. Recuerda que hubo un debate entre Aristóteles y la filosofía de Kant sobre qué es el bien. Para Aristóteles, el bien es la felicidad.
Para Kant, el bien es la buena voluntad. Moore dice, no, 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 el bien no se define nada, no se define. El bien es un concepto simple que se capta de modo intuitivo a través de lo que él llama una intuición moral. Así como el ver amarillo es gracias a una intuición sensible, o sea, el uso de tus ojos. Tú cuando ves un acto que consideras bueno, ahí tienes también una capacidad intuitiva, pero en este caso no es que veas el bien como ves el amarillo, sino esa capacidad intuitiva se llama intuición moral. Eso es Moore. De ahí que la filosofía de Moore se llama intuicionismo. ¿Ah? Intuicionismo. Ahora sí, ¿estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Giovanna, Maite. Tómale foto si quieres tomar foto a este pequeño esquema que hemos... Uy, caramba, salí. Si quieres tomarle foto a este pequeño esquema que he hecho sobre Moore, lo puedes hacer en este momento, que estoy cortando la cámara. ¿Ya? Entonces vamos a continuar entonces. Por eso que la clave es dedo. ¿Ya? A ver, Adriana, lo de Adriana es Nancy Fraser, hemos dicho. Ah, John Rawls. A ver, esto sí no lo hemos hecho. A ver, dime la clave de la 19. Ahora sí, pues ahora sí. 19, Rawls. Casa, ahora sí sabes, ¿no? Ahora sí sabes. Casa, muy bien, sí sabes. Jerry Mao, maestro. Claudia Yanina. Casa. 20. 20. Ahora sí, Charles Taylor, pues. A ver. ¿Te acuerdas? La identidad se forma con el reconocimiento. Y Taylor habla de que hay un reconocimiento positivo, que cuando tú ves al otro de manera pues tan valiosa como tú, pero hay un reconocimiento negativo, que es cuando tú ves al otro de forma denigrante, ¿no? Y justamente esa es causa de los conflictos, ¿no? Con la clave de la 20, Katixa Hanna, tolerante. Charles Taylor considera de que el reconocimiento es positivo o negativo, ¿no? Un reconocimiento positivo es cuando tú ves al otro de forma correcta, de forma adecuada. Claro. Un reconocimiento negativo es un reconocimiento en la cual se ve a la otra persona de forma degradante, como dice Yanira. ¿Está bien? Genera conflicto. Claro. Por eso Taylor habla de una falta de verdadero reconocimiento, falta de reconocimiento positivo. Vamos con la 21 y la 22. A ver. De aquella ley de naturaleza por la que estamos obligados a transferir a otro aquellos derechos que si son retenidos obstaculizan la paz de la humanidad, se sigue una tercera, que es esta: que los hombres cumplan los pactos que han celebrado, sin lo cual los pactos son en vanos y nada sino palabras huecas. Y subsistiendo entonces el derecho de todo hombre a toda cosa, estamos todavía en la condición de guerra. Y en esta ley de naturaleza se encuentra la fuente y origen de la justicia, pues donde no ha precedido pacto, no ha sido transferido derecho, y todo hombre tiene derecho a toda cosa, y por consiguiente, ninguna acción puede ser injusta. Pero cuando se ha celebrado un pacto, entonces romperlo es injusto. Y la definición de injusticia no es otra que el no cumplimiento del pacto. Y todo aquello que no es injusto es justo. Por tanto, antes de que los nombres de lo justo o injusto puedan aceptarse, deberá haber algún poder coercitivo que obligue igualitariamente a los hombres al cumplimiento de sus pactos.
por el terror a algún castigo mayor que el beneficio que espera de la ruptura de su pacto, y que haga buena aquella propiedad que los hombres adquieren por contrato mutuo en compensación del derecho universal que abandonan, y no existe tal poder antes que se erija una república. A ver, recuerda que Hobbes es contractualista, creo que eso ya varias veces, ¿no es cierto o no? Ahora, para Hobbes, ¿qué es la justicia? Vamos al frente, ¿ya? Justicia tiene que ver muchísimo con el cumplimiento de pactos, ¿de acuerdo o no? Si los pactos no se cumplen, los pactos serían en vano, palabras vacías, ¿de acuerdo? Y si no se cumple el pacto, entonces significa de que los seres humanos todavía estaríamos en condición de guerra. Recuerda que para Hobbes, el hombre en su estado de naturaleza está en permanente guerra con los demás. Ahora bien, y justamente en el cumplimiento de pactos se encuentra la fuente y origen de la justicia. Recuerda que el cumplimiento de pactos tiene que ver con la transferencia de derechos. Ahora, pero cuando se ha celebrado un pacto, entonces romperlo es injusto. Injusto. O sea, ¿qué es justicia para Hobbes? La justicia para Hobbes es el cumplimiento de acuerdos, el cumplimiento de pactos. Esa es la justicia. Obviamente, si no se cumple el pacto, sería injusto, ¿no? Por tanto, antes de que los nombres de lo justo e injusto puedan aceptarse, deberá haber algún poder coercitivo que obligue a los hombres al cumplimiento de sus pactos, por el terror a algún castigo mayor que el beneficio. Por ejemplo, nosotros hemos acordado que no debemos de robar. No debemos de robar. No debemos de robar. ¿De acuerdo o no? Entonces, como no debemos de robar, aquel que rompe ese pacto tiene que saber que si roba, pues su castigo va a ser mayor que el beneficio de haber robado. Interesante, ¿no? Entonces, el ratero debe estar con el temor de que si me chapa, voy a estar preso buenos años por robarme un celular. Sí, Yanira. Ahora, bien, ya está. Eso es todo. Eso es todo. A ver. Ya, dime la clave de la pregunta 21, por favor. Beso. Claro, la paz se impone, ¿sí o no, estimados colegas? La paz se impone. Muy bien, la paz se impone. 22. 22. Giovanna. Beso, ¿no? Beso. 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 23. Ahora sí, pues John Locke. ¿No es cierto? Ahora sí, pues. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. No me hagas renegar, ¿ya? ¿Cuál es la clave 23? Límites a las libertades. 23 es dedo. El Estado tiene como misión cuidar los derechos naturales. Dedo, bien, Catixa. Dedo, 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 dedo. Muy bien, dedo. 24, ahora sí. Maquiavelo, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. A ver. Claro, el objetivo es el poder. 24 es avión. El 24 no lo hicimos, papito. Avión. Y la 25 es casa. Y la 25 es casa. Ahora yo te voy a preguntar. Yo te voy a preguntar. ¿De acuerdo o no? A ver, primera pregunta. A ver. ¿Quién sostenía que la democracia es un sistema corrupto y quien debe gobernar son los intelectuales, los filósofos? ¿Quién sostenía eso? Platón. Platón.
Platón. Platón sostenía que la democracia es un sistema corrupto y quien debe gobernar son los filósofos. Excelente. ¿Locke es el padre del socialismo o el padre del liberalismo? El padre del liberalismo. El padre del liberalismo. Para Santo Tomás de Aquino, los estados deben mandar a la iglesia o someterse a la iglesia. Ah, muy bien. Someterse a la iglesia. Si yo sostengo que la sociedad es un organismo natural, presento una posición artificialista o naturalista. Naturalista. Ah, hemos acabado todo el examen completamente. Entonces, ¿por qué pones que nunca hago eso? Tú en tu encuesta has puesto que nunca desarrollo el tiempo y optimizo la mayoría de preguntas. Y he hecho todo. Entonces, ¿para qué participas en una encuesta si mientes? ¿Ah? Yo he hecho todo. ¿O qué pregunta me falta? Hasta la del quizzes. Flojonazo. ¿No es cierto o no? Claro, mientes, pues. O sea, optimiza el tiempo y desarrolla las preguntas. Sí he hecho todo. Vamos con el quizzes.